Bueno, ¿sabéis que el año pasado me dio fuerte por el interiorismo? Pues este año es la moda. Y siento que he escogido un año malísimo para empezar a interesarme por la ropa porque tengo un agobio climático que me hunde el pecho. Pero es que el algoritmo de TikTok ya ha descubierto mi secreto y no para de enseñarme influencers de ropa. Bueno, pues hace poco he descubierto un chaval que tiene un estilazo que me flipa. Pero claro, te pones a rascar y toda la ropa que lleva son marcas de lujo con las que no comulgo espiritualmente. Y a mí me genera una serie de necesidades que yo no sé si voy a poder cubrir con Humana y con Vinted. Que aquí estamos, un día más, en problemas del primer mundo. Hola, como cada 2 martes estás escuchando Ecoinsomnes y estoy aquí con las otras dos grandes patas de esta casa, Pablo Izquierdo. Hola, Mario. Y Bruno Martín. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal estáis? Hace muchísimo frío en esta gélida mañana de febrero. Marzo ya, madre mía, tengo las uvas todavía digiriendo y es marzo. No. Yo estoy muy bien con esta gélida mañana, ¿eh? O sea, en este preciso instante del espacio-tiempo, muy a gustito. Va a llover, va a hacer frío, no tengo ninguna intención de salir de casa, todo bien. Están alineados los chakras hoy. Que hemos tenido además un febrero que, bueno, nos ha dejado regulinchis con esto de las temperaturas. Bueno, pues hoy os traigo Ecomovida. Hoy toca hablar de gente a la que seguimos, de referencias, de un poquito qué es lo que nos mueve, quién nos influencia a nosotros. Así que voy a abrir preguntándoos ¿qué referentes tenéis vosotros? Que esto lo hemos hablado muy poquito. ¿Referentes de la ecomovida o referentes de la vida? No, en general con las cosas. Yo no sé si tengo referentes. O sea, referentes como con el sentido de persona a la que admiro y quiero ser como ellas, no sé si tengo, la verdad. Pero personas que me han influido, sí, la verdad, eso sin duda. He tenido hubo un profe, un profe que tuve en la ESO y que me marcó muchísimo, que es el motivo por el que estudié luego biología. Luego hay un escritor que me gusta mucho, que me metió un poco en el periodismo científico, que es Ed Yong, y me encanta cómo escribe. Oh. Sí, pero es más profesional. Y quizá del amor por la naturaleza y preocuparme un poco por el estado del mundo, diría David Attenborough. Porque en mi casa sí que crecimos viendo documentales de la BBC. Que se note la vena británica, claro que sí. Sí, eso es. Desde muy pequeñito. Aparte de que mi padre era zoólogo, entonces en ese sentido también era referente. El ver documentales de naturaleza de este señor maravilloso desde los 6 años, 5 años, pues quizás lo que más me ha influido con la preocupación por el medio natural y también el amor por estar en el campo y ver bichos. Yo por el estilo, de hecho, o sea, referentes en el sentido de ídolos, de gente a la que, bueno, que iría a un concierto y acamparía haciendo cola 3 días, no, la verdad, pero gente a la que admiras, sí, y mogollón de veces son amigos, son gente que, pues eso, que quiero, que admiro, vosotros entre ellos, pero también... Nos lo vamos a comer en directo, nos vamos a comer a Pablo. No, pero es verdad, ¿no? Hay un montón de gente que dices, joder, admiro. Y en cuanto a eco, claro, yo en Reino Unido he vivido un montón de años, pero ya de mayor, de pequeño, creo que llegué a nuestro Attenborough, a nuestro Félix Rodríguez de la Fuente. Qué clásico. Sobre la bocina, además, porque evidentemente es una persona con la que se han criado más bien la generación de nuestros padres, ¿no? Pero bueno, que llegué ahí... Ahí que se note la senectud. A las últimas... Ay, bebé, cállate. Llegué seguramente a la penúltima edición de VHS del Hombre y la Tierra y en mi cabeza eso era lo último. Y esto creo que lo hemos hablado en algún momento en persona, ¿no? Que he estado mucho tiempo pensando que ahora mismo no tenemos un Félix, no tenemos un Attenborough en nuestra generación, pero sí en el sentido de que, bueno, pues esta era la gente, estos eran los referentes, ¿no? Que tenían las generaciones anteriores, y ahora sigue habiendo gente que cumple esa función, solamente que evidentemente son formatos diferentes, que a lo mejor no tienes una serie en la televisión, pero accedes a esos contenidos y a esos valores de otras formas. O sea, sin duda, para mí ahora es un poco Greta, ¿eh? O sea, sé que es un meme esto, pero es un poco Greta. Claro, y aparte, sí. Hablando de memes, solo hemos nombrado señores de nuestra infancia que yo iba a nombrar una señora que son sí mismo. Yo iba a nombrar una señora que a mí me ha influido, pero no acabó bien mi relación con ella, que es J.K. Rowling.
Sí, bueno, sus libros marcaron mi despertar creativo en cuanto a, junto con Tolkien, en cuanto a la fantasía y demás, y es lo que me hizo pues querer escribir o querer familiarizarme un poco más con aunar mi curiosidad por la ciencia con la escritura. Y Ay, no a sí, que... qué mal, pero eso de poner a alguien en un pedestal, luego hay que bajarlos muy rápido. Sí, Sí. bueno, yo además dinamité ese pedestal, fue un misil tierra-aire. Yo un poquito y con Richard vámonos. Dawkins, era bastante fanboy de Richard Dawkins cuando era Es adolescente verdad, y sí, también lo tengo sí. muy bajadito de ese pedestal. Es que los que hemos estudiado biología, Richard Dawkins Sí. es un señor que marcó un antes y un después. Además, Escribió El gen egoísta, muy buen divulgador también, pero es que, persona problemática, donde las haya. Regulinchi. Problemática transforma, vamos a decir las cosas que igual Sí. alguien que no lo ubique, pero sí. Es tremenda terfa, no nos gusta. Así que me gusta esto porque, ¿qué pasa ahora? Que aquí entra en juego una nueva variable que es el móvil. Y como ya vimos en el capítulo de tecnología, en torno a casi 2/3 partes de la población mundial tiene un móvil, que es lo que ahora mismo, donde está nuestro estímulo de pantalla principal. Como consecuencia directa de esto hay muchísima gente metida en Internet, mucha, todos los días, y sobre todo en redes sociales, que es el grueso de los sitios en los que empleamos nosotros nuestro tiempo. Algunos datos para situar esto, y es que solo YouTube tiene 2.000 millones de usuarios conectados al mes. 2.000 millones de personitas al mes, más del 30% de la población mundial en esta línea de 13 o más años loguea cada mes. Es decir... Que son personitas que tú les dices, tírate de un puente. Oye, y se te a lo tira. mejor se te tiran. Es que TikTok, de hecho, es la fuente de noticias que más crece. Por encima de la BBC, que hablamos que la BBC ha cubierto, no sé, una guerra mundial. Es decir, por ponernos un poquito en contexto. Yo a veces estoy despierto por la noche mirando el techo pensando en que los Z ahora buscan en TikTok en vez de en Google. Es una cosa que... Los Z que son la juventud, para gente boomer como yo que no sé. Sí, porque Pablo ha nombrado antes el VHS. Claro. Chicas, el VHS era un instrumento casi de la edad de piedra donde nosotros podíamos grabar cosas. Sí. El Rey León y Hércules. Y la podías poner muchas veces en la tele, cuando tú querías. No era dar a un botón de play, en fin. Para poner un poco de contexto a estas cifras, de todas formas, que ha dado Mario, somos 8.000 millones de personas en la Tierra ahora mismo. Según diversas fuentes de Google que he consultado esta mañana, 5.000 millones de personas usan redes sociales. O sea, de 8.000 millones en la Tierra, 5.000 millones, 5 de 8, están en redes sociales. Están terminalmente online. Estamos todas ahí. Sí. ¿Qué pasa con las redes y por qué nos aglutinan tanto? Es que hacen una cosa importantísima, que es que nos sitúan como parte de la conversación, como parte activa de cualquier cuestión. Te permiten aportar datos, sumar posiciones, intervenir, dar voz a puntos de vista. Es decir, sientes que formas parte de un conflicto o de un tema. Y esto con los elementos como la televisión o formas más tradicionales de comunicación, esto no pasa. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque las redes sociales, aparte de permitirte expresarte, mueven muchísima pasta, reyes y reinas, mucho dinero. Y como vimos hace un par de episodios con el tema de los turbobillonarios, donde hay dinero, hay poder. Aquí es donde está el kit de la cuestión. Yo no tengo mucha calle, pero internet sí tengo. Yo sí tengo rodaje aquí. Que me lo he currado. Es currículum de comedoritos. Sí. Yo vine a hacer YouTube. Hace unos años poníamos en tono de burla el tema de ser influencer, ¿no? De vivir un poco del cuento, de los blogs diarios, de las morning routines, de me levanto así, perfectísima, los hauls de ropa semana sí de semana también para ir a 100.000 eventos. Los Get Ready With Me. Un poco este contenido, ¿no? Y está bien también, oye, romper una lanza por todos esos creadores y esas creadoras de contenido, ¿no? Que muchas veces nos metemos con ellos, pero hay gente que hace maravillas. Puedes aprender de absolutamente lo que sea. Yo el otro día vi de chiripa a un chaval que te enseñaba a bailar shuffle, que no sé de lo que es una... el rollito freestyle, que los movimientos despacio parecen ridiculísimos, pero luego queda súper guay. Disclaimer, lo probé y no, porque este chico te enseña los movimientos, pero no te enseña de dónde sacar el swag, entonces era un problema. Y un montón de cosas. Queremos pruebas gráficas de esto para el Instagram y para el TikTok de Consomnes. Las tendréis. Y esto, y temas de sostenibilidad, que ya hablaremos ahora de esto, ¿no? Pero, y cosas
Oye, para reírte y mamarracheo, que falta... Eso es la salud, ¿eh? Sí, que bien creativa que es la gente, es una barbaridad. De hecho, a ver, todos estos influencers o creadores de contenido mueven pasta y no es mentira. O sea, en 2019 las marcas invirtieron aproximadamente 8.000 millones de dólares en influencers por contenidos patrocinados en redes, colaboraciones a largo plazo, lo que fuese. Bueno, en 2023 esta cifra era de 20.000 millones ya. O sea, más del doble. Y se estima que por cada dólar que la gente invierte en esta gente... En influencers. En influencers, la gente que invierte recibe 6,50 por cada dólar. O sea, a nivel global. Claro, es que es Publi, es la nueva Publi. Es la gallina de los huevos de oro. ¿Y de dónde sale toda esta pasta? Porque diréis, bueno, ¿y esta magia a qué se debe? Pues sencillamente a que esta gente son líderes de opinión. Hace que tomemos decisiones y hace que nos movamos y que hagamos ciertas cosas, lo que ellos quieran. Esto es muy fácil pensar que somos inmunes, ¿no? Bueno, sí, los influencers es una cosa que influyen a los demás, pero yo no... Mis decisiones no han cambiado porque yo siga influencer. Pero yo estaba intentando hacer un poco de introspección para este capítulo, este episodio de Consomnes. Y es que sí, yo también, o sea, me estaba haciendo inventario y hay influencers a los que sigo que han, pues igual no me han hecho comprar cosas necesariamente, pero sí cambiar o desear algunas cosas en mi vida. ¿Vosotros a quiénes seguís? ¿Quién os influye de verdad en redes sociales? Tiene que haber alguien. Ya, es que la influencia es como muy subjetiva siempre, ¿no? No, porque a mí no me influye, porque yo soy una persona que toma sus decisiones y para nada voy a verme afectado a mi autoestima, por ejemplo, por lo que veo en redes sociales. Mentira. Yo sigo a señoras veganas que cocinan. El problema es que luego en la pestaña, Mario, tú crees el joven. El For You page. El For You. El For You page de Instagram, pues se emperra en enseñarme señores semidesnudos. Pero yo sigo a señoras veganas que cocinan. Ah, amiga, que Instagram sabe algo. Cada una lo que es. Bueno, yo personalmente aquí también he estado creyéndome que soy súper científico, súper crítico y súper frío a la hora de consumir contenido, y desde que tengo una casita me sorprendo queriendo un montón de muebles que no necesito porque son preciosos y carísimos. Me da igual que sean de madera recuperada, turbosostenible y hechas por artesanos locales, es que los quiero todos y a lo mejor no hay que quererlos todos, Mario, deberías parar. Buah, es que el mundo del interiorismo es muy fuerte, ¿eh? Es muy fuerte. Yo sigo a uno que se llama Lone Fox, que hace como muchas reformas y cosas de interiorismo chachi. También hace muchos vídeos de bricolaje, ¿no? De hacer cosas de cero. Pero claro, tengo que filtrar un montón porque me genera muchas necesidades que no tengo y muchos deseos. Digo, guau, qué chulo le ha quedado eso, yo quiero hacerlo. Y es como, a ver cómo ha hecho este bricolaje. Y se ha ido a IKEA, ha comprado 4 cosas que no tendrán la cadena de producción más ética del mundo, las ha pintado y tal, y me frustra porque sigo a gente que hace cosas de diseño, cosas de moda, tal, que me gusta mucho su estilo, que me parecen súper creativas y tal, pero hay el filtro de, vale, me gusta mucho, pero ¿cómo haría yo eso con menos impacto? ¿O cómo haría yo eso sin comprar fast fashion o sin irme a IKEA por algo que no necesito? Esto es. Lo tengo que poner yo, ese filtro, porque ellos no se preocupan por estas cosas muchas veces. Y es una lucha, ¿eh? Es una lucha el decir, yo siento que estoy siendo influenciado, o sea, quiero hacer cosas como las hacen ellos, pero tengo que reprimir y refrenar y pensar, no, espérate, es que no está bien consumir de esta manera. Total. O no. Es que el tema que tienen son majos. Esta gente te engancha porque cae bien. Cae bien. Y sí. te empiezas a sentir en su... Son gente creativa, guapa, o sea, todo, sí. Y lo sabe hacer todo súper estético. Yo no sé cómo se forma esta gente y la gente tiene un talento ahí fuera increíble, pero la cosa es que caen. Porque además como que esta gente te hace siempre caminar entre el admirar lo que estás viendo, ¿no? Y el qué guay, cómo mola lo que hace, y la frustración de muchas veces pues venderte cosas que o no casan con tus valores o directamente eres incapaz de hacer por cualquier motivo. De hecho, bueno, pues los Gen Z, los jóvenes, la generación que viene, todos los que se comen más pastel de esto, beben mayoritariamente de toda esta esfera. Es verdad que la gente joven yo creo que es quien pasa más tiempo expuesta a publicidad de este tipo, la generación Z, y se llevan el peor bombardeo de influencers, pero también tengo que decir que la gente mayor no es inmune, ¿eh? Y de hecho la gente mayor, aunque sigan menos a estos perfiles, también tienen menos cultura de internet y distinguen peor lo que es publi, lo que es un contenido patrocinado y este tipo de cosas. Y también pican, acaban viendo una cosa entre sus stories de Instagram y dicen, uy, pues venga, me la ha recomendado no sé quién, y es un anuncio, realmente. Lo hacen muy bien. Y es que, bueno, hay gente que
que empieza a surgir, que aprovecha todo este ecosistema y esta dinámica para acercar todo lo complicado que es la crisis climática a todas sus audiencias, a sitios en los que la empresa o, digamos, medios tradicionales no pueden llegar tan fácilmente, ¿no? Realmente yo creo que gente que está online y que está hablando sobre la crisis climática hay un montón, eso es verdad. O sea, no solo Greta Thunberg, hay 1000 personas haciendo TikToks muy graciosos sobre los jets privados de Taylor Swift. Está la chavalada también ahora parodiando a los CEOs de las petroleras. Hay un montón de contenido de ese tipo, pero el tono que tienen estos vídeos yo creo que suele ser para buscar enfado, buscar agitación, que me parece bien, ¿eh? O sea, yo creo que es una parte necesaria, pero insuficiente si no das las herramientas de qué hacer después con esa info. Y yo creo que influencers, en el sentido que estamos entendiendo la palabra influencers, que es personas que influyen en tu estilo de vida, o sea, gente que hace contenido sobre lifestyle, sobre cómo vivir tu vida de una forma concreta, que en este caso sean influencers verdes, que eviten el consumismo y que te digan cómo llevar una vida más sostenible. De esos creo que hay pocos realmente. O sea, a mí me viene a la mente, por ejemplo, yo sigo a una británica que se llama Amy Lucas, su canal es Sustainably Vegan. También en España está Alivia Malama, que la mencionamos hace un par de episodios. En el de fashion, sí. En el de sí, habla de fast fashion, de veganismo, cosas así. Pero claro, también me genera un poco de duda porque son perfiles que se centran en cómo vivir tu vida con el menor impacto posible y es una perspectiva bastante individualista, con menos conversación sobre el cambio social, que también me parece muy importante. Esa gente que está haciendo TikTok sobre lo injusto que es que Taylor Swift coja su jet privado para la Super Bowl o que los políticos estén dando subvenciones a las cárnicas, pues es que me parece también muy necesario. Entonces es un equilibrio. Yo no sé si hay un perfil que combine todo esto. Pero, bueno, ya está. Hay mucha gente actuando en varios frentes de lo que es la crisis ecosocial. Porque, por ejemplo, está Michael Metz, que tiene como un súper nicho de economía. Habla de temas de modelos económicos y cómo reinterpretar toda esta información relacionada con el PIB, que nos martillean en plan, estamos creciendo, estamos en crisis, no sé qué. Hace su cuenta de TikTok y su cuenta de Instagram, hace vídeos cortos explicándote papers académicos de una forma genial y súper dinámica. Está Carlota Bruna aquí en España, Gotcho Mansulit. Es decir, tenemos un ecosistema que empieza a surgir y empieza a haber gente llevándose toda esta inercia del estilo de vida y de cómo tomar nuevas decisiones para vivir de cierta forma al campo de la crisis climática. Así que nosotros hemos tenido dos personas muy en internet y muy en todo este tema de comunicar y compartir en redes todo lo que implica la crisis climática. El primero de ellos, ya lo conoceréis muchos de vosotros, es Diego Ferraz Castiñeiras, ecodiuku, ambientólogo, oceanógrafo, divulgador en prácticamente todas las plataformas y activista. Le pregunté cómo ha cambiado el panorama desde que empezó en esto hasta ahora, porque como hablábamos de este cambio, por ver un poco cómo se mueven las cosas. Bueno, pues digamos que realmente yo empecé prácticamente al mismo tiempo en el tema activismo más de calle y en la divulgación. Empecé realmente el activismo en el 2018-19, aprovechando, impulsado por la gran ola de activismo climático de Greta Thunberg con Fridays for Future, y fue, digamos, durante la pandemia donde más desarrollé mis cualidades como divulgador climático en diferentes redes. Claro, por aquel entonces, digamos que la principal influencer y la gran influencer realmente a día de hoy sigue siendo Greta, sí, la que inspiró a mucha gente. En mi caso, yo ya venía con un bagaje y un background ya científico a nivel climático y con intención de hacerlo, pero bueno, creo que supe aprovechar bastante bien el tirón para aprovecharme no de ella, sino del altavoz que tenía para darle impulso. Claro, por aquel entonces sí que es cierto que había todavía menos gente haciendo, realmente había muy poquita gente divulgando. A día de hoy cada vez hay más porque hay interés, y además porque no solo hay interés en recibir información y en abogar, intentar cambiar, sino también en comunicar y en divulgar, que creo que también es importante, que cada vez haya más interés en gente con vocación por contar cosas, no solo cómo se siente ya ante la crisis climática, sino cómo buscar soluciones conjuntamente, que creo que es una de las cosas más importantes. No solo recibir información, sino poder debatir, comunicar, hablar tranquilamente sobre qué y cómo tenemos que hacer. De hecho, me parece súper interesante esto de
empieza a haber más interés porque esto es real. O sea, todos los estudios nos indican que la opinión pública se ha ido alineando progresivamente con el consenso científico con respecto a la crisis climática, que recordemos es absoluto. Si os lo dicen o lo ponen en tela de juicio alguna vez, por favor, es prácticamente del 100%. Estamos en el 90 y muchos, así que no os contesten esto. En concreto se estima que la generación Z está dentrísimo de esto. O sea, el 76% dice que es un problema muy grave y en torno al 37% que es su imperio romano, básicamente. O sea, que están todo el día dándole vueltas a... Están rayados porque han entrado en un mundo en llamas y es normal. De nuevo, pequeño inciso para boomers como yo, el imperio romano es que si algo es tu imperio romano es que piensas en ello todo el rato. Esto a mí me costó una semana entenderlo. Pablo, stop. No, nuestro José Luis Sastre, es Sastre. De lo que decías, María, hace poco también salió, no sé si hace un mes o dos, en El País, resultados de una encuesta que decían que el 40% de los jóvenes de España piensan que se está exagerando la crisis climática. Problemas que yo tenía con esto. Uno, que además justo después de esto salió otro artículo en El País diciendo que el 40% de hombres piensa que se ha ido demasiado lejos con el feminismo, que esto seguramente si lo recordéis. No sé por qué estamos titulando cosas con el 40% y no con el 60%, pero vale. Toda la gente que no, en vez de toda la gente que sí. Claro, o sea, es como, vale, pues muy bien, pues un 60% piensa que no se está exagerando. De todas formas, yendo al estudio, es verdad que más o menos la mitad piensa que se exagera, más o menos la mitad piensa que ya llevamos tarde, que es una batalla perdida, entonces ¿para qué? Dices, bueno, pues ¿qué hacemos? Pero es que si miras, también es verdad que casi 9 de cada 10 jóvenes, estábamos hablando de gente de 15 a 29 años, están preocupados, 8 de cada 10 quieren más formación en temas ambientales, 3 o 4 de cada 10 van a manifestaciones, es decir, siempre hay más ola de cambio de lo que parece. De todas formas, esto son pequeñas encuestitas. Esto en concreto eran 1.500 personas, que tampoco es que sea el INE. Sí, son encuestas pequeñas, pero parece que en general la percepción es que la generación Z, la juventud más joven, es más propensa que nosotros los millennials o que la generación anterior a nuestra, la X, a creer que las elecciones individuales y los cambios en el estilo de vida personales pueden realmente reducir el impacto que tenemos sobre el planeta y contribuir en la lucha contra el cambio climático. A mí esto me genera dudas porque yo creo que los cambios en el estilo de vida por sí solos no van a girar el portaaviones, pero sí que son necesarios en paralelo a un cambio social más amplio, ¿no? Entonces, dentro de los tipos de influencers que hablábamos, está gente que te habla de veganismo, que te habla de moda sostenible y todas estas cosas que me parece que es muy necesaria. Luego hay otras influencers como, por ejemplo, las compañeras de Climabar, que hablan más de política y de decisiones más grandes. Yo no sé si se combina esto de alguna manera y si podemos transmitir realmente a través de la presencia en redes lo importante que es que cada uno asumamos nuestra responsabilidad, pero que se genere un cambio social. Joder, es que lo que molaría un influencer que te haga, por ejemplo, un Get Ready With Me para ir a manifestaciones, o que te enseñe tours de viviendas cooperativas, o que te haga blogs sobre... Qué maravilla esto, ojalá. Cómo ponerse en contacto con tu representante político, o yo qué sé. No sé, Pablo, tú vas a un supermercado cooperativo, empieza a hacer stories ahí desde tu puesto de frutero en la caja o algo. Estoy listo para este contenido. Por favor, ¿por qué no lo estamos haciendo? Es verdad, tenemos estas ideas en directo y luego... En fin. Porque necesitamos más referentes de cómo hacer cambios colectivos, de cómo asociarnos, de cómo ir más allá de la huella de cada uno, yo creo. Sí. Es que de verdad, el poder desplegado por todo este tema de la promoción de estilos de vida y tal, realmente tiene un impacto enorme. Bueno, es que tan grande que nuestro amantísimo panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático coinciden que las personas influyentes, ya en su informe del 2022, que las personas influyentes en la sociedad y los líderes de opinión pueden aumentar la adopción de tecnologías, comportamientos y estilos de vida bajos en carbono. Que bajos en carbono suena como muy a huella de carbono y ya sabemos que esto, pues, en fin, con pinzas. Pero sí que dan valor en sus informes a que haya gente y líderes de opinión que nos ayuden a mover masas y a que esto sea un impulso más global. Es justamente eso, ¿no? Porque además el gran papel que tienen las redes sociales es el de poder amplificar cosas, que a veces que acciones que congregan a muy poca gente o que mueven muy poca gente, digamos, en la calle, en corpóreo,
sí que avivan mucho el debate público, ¿no? Y sí que hacen que se muevan los marcos, que se hable de otras cosas. Estoy pensando, por ejemplo, en Just Stop Oil y todas las acciones que hacen, que es verdad que son muy minoritarias lo he dicho, sobre el terreno, pero que luego están la gente y en las televisiones, en los medios, hablando continuamente de... Joder, y que yo he trabajado en un periódico y recuerdo llegar al periódico en 2017, que era justo cuando se estaba empezando a hacer noticias en torno a hilos virales de Twitter, que eso es una cosa que ya verás tú, la repercusión que tiene un hilo viral de Twitter para la geopolítica, pero de repente si un periódico con millones de lectores se pone a reportar estas cosas que se están viralizando en las redes, sí que llega lejos. Claro, o sea, esto es un feature de las redes sociales, que es verdad que despotricamos mucho de cómo, bueno, pues sesgan las cosas, pero también podemos aprovechar, ¿no? Y es a lo que vamos aquí, creo. Aquí es donde entra otro de los puntos principales de hablar, ¿no?, de estos temas, que es cómo se hace en redes. Le pregunté, de hecho, a nuestra segunda invitada, Irene Baños, periodista, activista, autora, entre otros libros, de Ecoansias, un libro increíble para entender un poco en qué consiste esto de la ecoansiedad, la preocupación, la tensión que te provoca la crisis ecosocial. Y le pregunté eso, sobre las dificultades que tiene a la hora de hablar de crisis ecosocial en redes. Y nos dijo esto. Comunicar sobre la transición ecosocial en redes, al igual que hacerlo a través de otros canales, debo decir, lo que pasa que en las redes estás más expuesta, ¿no?, porque es tu cara ahí todo el día. Es, por un lado, lidiar con las críticas, pues ya sabes que va a haber quien te diga que eres demasiado radical, va a haber quien te diga que eres demasiado poco radical, pero bueno, yo creo que también tenemos la suerte en general de tener comunidades que muestran mucho apoyo, que hacen que valga la pena estar ahí justamente dando la cara, y nunca mejor dicho. Creo que otro de los grandes retos es cómo comunicamos realmente de una manera que sea crítica, que apunte a las responsabilidades de esta situación de crisis en la que nos encontramos, sin por ello paralizar, ¿no?, ni caer en la simplificación de decir, bueno, la culpa es de otros, pues yo no pienso hacer nada. Ese es uno de lo más complejo, de los grandes retos, porque ya sabemos que conseguir clics o visualizaciones con una publicación sobre cómo el resto van en jet privados y a ti te obligan a ir en autobús, pues es muy sencillo. Lo complejo es crear mensajes veraces, crear mensajes que muevan hacia la acción y que no tiren simplemente del sensacionalismo, ¿no?, y de la simplificación. Y creo que también es complejo y muy necesario al mismo tiempo informar sobre las soluciones, pero claro, que no sean soluciones facilonas, por decirlo así, que no genere un mundo de blanco y negro, de tú lo haces mal y yo lo hago bien, de culpabilización, porque al final eso se traduce en rechazo. Y además lo complejo de informar sobre soluciones es que no son tan interesantes como informar sobre polémicas o sobre controversias, ¿no? Pero bueno, ahí seguimos día a día intentando mejorar esta comunicación. Ya lo dijo Mario hace un par de episodios, pero es que de verdad, dejad de intentar haceros virales con esta porquería de contenido. Lo que decía Irene de que lo fácil es ir al tuit de ya están colegios privados, pero tú reciclando en tu casa o tú en autobús, es que es lo que más vemos y es lo que más se comparte y es con lo que más conecta a la gente, pero no sirve para nada. Bueno, no quiero decir para nada, o sea, sí que hay una parte de denuncia social de los comportamientos inmorales tanto de políticos como de empresarios como de famosos, que me parece necesaria, pero no es suficiente, claramente. Entonces esos matices en los que nos tenemos que mover, que son los difíciles, como dice Irene, me parece que son los más valiosos también. Sí, y de hecho es que también le pregunté a Diego sobre qué dificultades encontraba él y me respondió algo muy interesante y que también me parece súper relevante visibilizarlo. Bueno, creo que las dificultades son principalmente dos, las que tuve, tengo y tendré. Una es mía, es interna, es el tema de gestionar el tiempo, el tema de, como se dice ahora, la ambición desmedida, el querer abarcar más de lo que puedo y de lo que debo, por tema de gestión de autocuidados, de gestión de relaciones personales, de mi trabajo, que aparte del tema de divulgación, etcétera, etcétera. Siempre quiero hacer más, siempre quiero comunicar más cosas porque creo y se debe de contar cosas y muchas veces me frustro. De hecho, en el pasado he tenido varios episodios en los que casi dejo las redes porque, bueno, por temas de demasiado estrés que me van generando. Y la otra quizás es por externa a mí, que es el tema de, por mucho que yo comunique desde mi individualidad, hay campañas gestadas de grandes agencias comunicativas con muchos millones de euros detrás
que lo que hacen es difundir bulos. Los algoritmos de las redes sociales ayudan también a esta difusión de las teorías y es muchas veces una lucha de David contra Goliat. Una lucha además en la que, claro, tienes que cuidar de tu cabeza, ¿no? Que además de estar en esa indefensión y en esa desigualdad en cuanto a, bueno, pues los medios que tienes tú y los que tienen los demás, pues eso, tienes que lidiar con temas que te afectan a ti personalmente. O sea, nosotros lo comentamos hace 4 capítulos, que también nos afecta, joder, estar pendientes de cuestiones personales y de cuestiones, en fin, noticiosas, ¿no? De qué pasa con las temperaturas, qué pasa con las emisiones, decisiones políticas regulinchis, en fin, genocidios simpáticos de repente. Tal cual. Y claro, a veces no se puede con todo. Es que además, con esto de las campañas pagadas, quieres estar, sientes como la necesidad de estar presente todo el rato porque no te vayas a quedar atrás, porque claro, de repente te vuelves invisible y todo el trabajo que has construido de repente no sirve para nada porque se empieza a desmoronar. La gente deja de hablar de ti en 6 meses o en un año que tú a lo mejor te tengas que pillar de descanso. No sé, me parece muy pertinente. Y de hecho, de lo que comentaba Diego, también, claro, hay que ver un hándicap que creo que es bastante claro entre la gente que intenta influenciar en esta dirección y los típicos influencers de estilo de vida que simplemente te hablan de cómo es su vida, ¿no? O cómo no es su vida, cómo quieren que creas que es su vida. Porque claro, toda esa gente que te llena el Instagram en cuanto te despistas o te llena cualquier otra red social, claro, nunca pone nada en cuanto a valores, en cuanto a principios, nunca van a ninguna manifestación, nunca se mojan en nada y cuando se mojan... Pierden seguidores. Se mojan de aquella manera, ¿no? Entonces, claro, obviamente esto por un lado les amplía el rango de audiencia porque pues bueno, abarcan todo, ¿no? Porque no filtras a nadie en ese sentido. Por otro lado, es mucho más fácil porque te evitas cualquier tipo de crítica que toda esta gente, como digo, y como Irene y como todos los demás, tienen que enfrentarse, ¿no? Es decir, al típico José Luis que aparece de la nada y dice, pero es que esto es incoherente porque estás usando un móvil. Eso jamás lo dirían a nadie que esté vendiendo su tostada de aguacate por la mañana mientras entrena al sol de una piscina infinita. O sea, y esto creo que tiene, por un lado, la repercusión en lo difícil que es, lo impotente que se tiene que sentir esta gente y poder abrir brecha para ser vistos y por otro lado, claro, tiene un impacto en la pasta que pueden ganar porque también tienes que filtrar todos los patrocinadores, todas las colaboraciones que hagas en función de tus valores, que es algo que esta gente ni se tiene que plantear. Y por eso yo creo que cada vez triunfan más los influencers sostenibles, por llamarlo de alguna manera, que llevan la honestidad por bandera y que su marca es voy a ser transparente con mis incoherencias porque no hay otra manera de abrirse nicho en las redes sociales, sino... Eso, y que esto también lo hemos hablado mucho nosotros en algunos capítulos, que si hay que esperar a ser completamente coherente uno mismo para poder remar en la buena dirección lo tocante a la crisis climática, no nos movemos nunca. Nunca harías nada. Nunca haríamos nada. No, lo perfecto no puede ser enemigo de lo bueno, sí. Exactamente. Esto casa muy, muy directamente con lo que ha dicho Diego de las campañas pagadas y la gente que pone su contenido de manera bruta delante. Y es que con estar más en la palestra no solo viene el dinero, también vienen los haters y bueno, los que estamos en todo este mundillo de la crisis psicosocial, de todas sus aristas, vemos a un montón de gente desinformando, negando la mayor, que intentan contrarrestar la labor de visibilización de la crisis psicosocial que se quiere hacer en redes. Y aquí entramos en el territorio de los llamados verificadores, que es una figura que no mucha gente conoce y que, bueno, es un trabajo clave en la batalla campal que son las redes sociales actualmente. Los 2 invitados que tenemos hoy son verificadores designados por Naciones Unidas, son mensajeros climáticos. También lo es Valentina Rafio, que estuvo con nosotros en Tenemos que hablar en un capítulo hace una ristra de capítulos, que además es amiga, así que un besazo a Valentina. Exactamente, entonces le pregunté a Irene, ¿en qué consiste todo esto? El objetivo de esta campaña Verificado por el Clima que lanza la ONU con Purpose y con TikTok es contrarrestar la desinformación que fluye por estas redes sociales sobre el tema de la crisis climática y ambiental. Y además de contrarrestar esta desinformación, pues incidir en que la información que haya sea una información veraz y de calidad.
Como sabemos, ahora mismo la transformación que necesitamos llevar a cabo no es solamente energética o ecológica, sino mucho de la parte social. Y sabemos que las redes sociales tienen una fuerza impresionante estos días. La idea, por tanto, es estar ahí presente con mensajes que motiven a la acción, sin caer en falsas soluciones, sin perpetuar pues falsas ideas que nos están llevando también a la polarización, ¿no? y que están incidiendo en el negacionismo de la sociedad. Yo creo que es muy importante no solamente contrarrestar el negacionismo más puro, sino también todo el negacionismo suave, podríamos decir, ¿no? Que es todo pues las líneas del retardismo, pero también pues bueno, el debate que se genera muchas veces con soluciones que no son por las que deberíamos estar apostando. Esto que cuenta Irene es súper importante. El retardismo climático es esta corriente que está aumentando, en la que no necesariamente nos quieren convencer de que el cambio climático no es real o no existe, eso ya es muy difícil de defender, sino simplemente de que no tenemos mucho que hacer ante ello. Y hay mucha gente poniéndole pasta a campañas con estos mensajes, y hay gente que se dedica a básicamente fomentar la inacción y la apatía ante la crisis climática. Hace poco salió un estudio del Real Instituto Elcano en el que encuestaron a 1.000 personas que se supone que son representativas más o menos de la sociedad española para analizar sus opiniones sobre el cambio climático, y hay una cosa preocupante quizás, y es que la gente sí que está muy sensibilizada con respecto a la crisis climática, pero hay una brecha muy grande entre esa sensibilización y luego la gente que realmente está dispuesta a hacer cosas para hacerle frente. Entonces hay una desconexión muy grande de poder estar preocupado, pero no necesariamente saber o querer hacer nada al respecto. Ya, y es que esto tiene sentido con un hecho que nosotros conocemos ya, que viene, ya lo hemos nombrado alguna vez, por Mercaderes de la Duda. Es un libro, un librazo que trata directamente esto, Naomi Oreskes y compañía. Antes las tabacaleras hacían literalmente esto, pusieron un montón de pasta en quitarle hierro a los aspectos negativos del tabaco para seguir vendiendo más a mediados del siglo XX, y se hace ahora. Hay muchísima gente poniendo fondos, creando corrientes, institutos y dando visibilidad a personalidades que se encargan de construir campañas en contra del consenso climático. Un ejemplo es el think tank conservadurísimo turbofacha de Estados Unidos, que es el Heartland Institute. Literalmente son señores en sillones oponiéndose fuertemente al tema del consenso y de las publicaciones que actualmente, los informes que hace el IPCC, etcétera, etcétera. Y todo esto crea opinión y aumenta, y lo que persigue es aumentar la distancia, que ha dicho Bruno, de gente que está preocupada por esto, pero que no haga nada. Y luego hay versiones más light de esto, simplemente. O sea, tú, por ejemplo, si buscas Greenfluencers en Google, lo primero que te sale es contenido patrocinado del BBVA, por ejemplo. Ah, surprise. Creo que el segundo es de Ecoembes. No es igual oponerse a los informes del IPCC, pero sí es aprovechar el postureo verde para marcar su línea propia. De hecho, de esto, Michael Mann, que es un científico del clima, ha acuñado el término de inactivista, y me parece súper válido, ¿no? En el sentido de gente que no necesariamente te intenta convencer de que la crisis climática no exista, porque evidentemente esto ya es indefendible, pero bueno, intentan desactivar la acción, intentan desactivar el entusiasmo, intentan desactivar la esperanza, precisamente para que nada ocurra en esa línea, ¿no? Del retardismo. Todo este contenido, es que esto me parece acojonante, que estemos literalmente conviviendo con este contenido diario y que tengamos que hacer un esfuerzo, tengamos que depender de los verificadores para poder combatirlo. De hecho, le pregunté a Ecodiuku, bueno, ¿qué podemos hacer los consumidores de contenido así, de forma pasiva, contra estos reaccionarios? Porque estamos siendo bombardeados día sí, día también. Bueno, creo que lo primero que debemos hacer es, si encontramos cualquier tipo de mensaje que sea un bulo o información falsa, lo primero es, obviamente, verificarse y cerciorarse de que es así, de que es falsa y de que es un bulo. Lo segundo es denunciar en la propia aplicación. Muchas aplicaciones y muchas redes sociales, aunque creamos que no tienen mecanismos efectivos o más o menos efectivos, sí se denuncia este tipo de contenidos. Y luego también es saber distinguir, y esta es mi opinión personal, distinguir quién y dónde y por qué está distribuyendo o difundiendo ese mensaje. Es decir, si un mensaje lo está haciendo una cuenta que identificamos como
un bot, por así decirlo, con una persona, un usuario, una usuaria que no tiene muchos seguidores y que, bueno, ni siquiera tiene repercusión, no merece la pena gastar el tiempo ni el esfuerzo en intentar rebatir ese mensaje, porque además vas a favorecer el algoritmo y la difusión de ese propio contenido. En cambio, si este mensaje viene pues de una institución pública, de un gran, digamos, influencer, de una persona que tiene un gran altavoz mediático o un vídeo que se ha viralizado, creo que ahí sí que hay que actuar. Para ello, primero, si esa persona no tiene las cualidades o los conocimientos necesarios para poder, digamos, determinar o desargumentar bueno, en este caso ese bulo, pues ponerse en contacto con gente que sí que pueda. Aquí hay pues, diferentes verificadores, agencias de verificación, diferente gente que tiene quizás ese conocimiento científico para poder actuar en este caso. Esto me encanta porque Diego no se hace referencia como verificador y literalmente lo es. Así que, qué mono. Sí, bloquea, reporta, forma parte de las redes de forma activa. Esto es algo que se dice muy poco, pero no tenemos simplemente que consumir contenido, sino que tenemos que tener una actitud proactiva en si vemos un contenido que sea ofensivo o que sea mentira o que veamos que está extendiéndose sin ningún criterio con información que podamos creer que es falsa. Para eso están los verificadores, podemos ir a ellos y preguntar si esto está bien o mal. Dadles de muy duro, o sea, report. Es un foro público, hay que participar. Claro, de verdad, hay que tener una responsabilidad porque no podemos dejar que esto nos apabulle. Esta gente lo hace para esto, así que... Darles duro, pero a la vez también hay que medir un poco las fuerzas, ¿no? De cuándo queremos bajar el barro y cuándo no, porque hay muchas veces que es lo que se dice, ¿no? De los haters de no les hagas casito, porque al final de eso comen. Y últimamente, de hecho, el otro día pusimos un tuit al respecto de la enésima declaración de Vox, porque con esto de la sequía están on fire, de que estamos dejando que los ríos viertan al mar y que por tanto eso es agua que perdemos. De verdad, qué paciencia. Que no tiene no tiene ningún recorrido, porque evidentemente pues ni del mar va al río, porque es el ciclo del agua, se explica en segundo de primaria, pero son incansables esta gente. Pusimos un tuit de esto y a nada que pones algo que tiene un puñado de retweets te empiezan a aparecer imbéciles. Y nos apareció uno de no, porque no es tan fácil, porque entonces perdemos el agua en el mar. No les hagáis casito, o sea, no merece la pena, porque además entré y esta persona que tenía, o sea, que no era nadie evidentemente, había puesto exactamente lo mismo, copiar y pegar a 18 o 20 tweets que hablaban de esto. Es decir, ha gastado 3 segundos en comentarte, no gastes más segundos en esta gente de los que merecen y no seas el típico meme este de perdona cariño, ahora voy a la cama que estoy discutiendo con un imbécil que no conozco en internet, por favor. Sí, esto también es muy importante. In conclusion, no me viralizáis mierdas. Esto Please, es. Por favor. Bueno, como punto positivo a todo esto, le pregunté a Irene, que esto es algo que me interesaba mucho, si hay algo de efecto de la actividad en redes, si hay frutos que hayan visto de gente que les haya comunicado que han cambiado cosas gracias a su actividad, a sus mensajes, etc. Y mirad lo que nos dijo. Pues mira, yo no me considero una gran influencer en redes sociales, tampoco quiero decir que haya convertido a montones de personas, pero sí que es verdad que la mayoría de la gente que me escribe a mí es porque ha leído el libro de Ecoansias. Y ahí sí que puedo decir y alardear un poco, no fardar de los buenos comentarios que he recibido siempre, que motivan mucho a seguir. Sobre todo es gente que te cuenta que se siente muy identificada con lo que has plasmado o que necesitan, ¿no? Expresar a sí mismo desde su lado cómo se sienten y saben que van a encontrar al otro lado de la pantalla a alguien que les va a entender, pues por haber también abierto esa parte, yo creo, más emocional que muchas veces se esconde desde la comunicación y que la gente necesita. Sabemos que la gente está muy sola y más cuando se trata de hablar de estos temas. La mayoría de la gente que tenemos una preocupación fuera de lo común sobre estos temas, muchas veces nos sentimos pues que no tenemos con quién hablar, ¿no? Nos sentimos solas, nos sentimos un poco las raras del grupo o las amargadas, las que están siempre dando la chapa. Y yo creo que a la gente le viene muy bien saber que hay una comunidad fuera. Y con eso pues es lo que he percibido con la gente que me escribe tras leer el libro. Es gente que me escribe diciendo que le he inspirado o que por lo menos se han sentido reflejados y que agradecen mucho sentir la comunidad.
lo bonito que es esto. Es que así nos ponemos, de verdad, así hablamos nosotros cuando vemos algunos de vuestros comentarios en nuestras plataformas y diciéndonos que nos echáis de menos o que os ha gustado mucho el capítulo o que habéis encontrado esto o lo otro interesante. O sea, nos encanta y es de verdad lo que nos mueve a seguir aquí. Es hacer comunidad, es el sentir que somos muchas personas las que pensamos esto y que nos podemos encontrar y tejer redes. Es que somos muchos, de verdad. De hecho, hace poco colgábamos en redes, hacíamos referencia a un estudio de unos investigadores alemanes publicado en Nature Climate Change que decía que hay más personas implicadas en la crisis climática de la que nos creemos, que lo único que nos falla, o sea, la inmensa mayoría está dispuesta a hacer cosas, pero tenemos una percepción de que no estamos apoyados por nadie, de que esa distancia que tenemos con nuestro entorno es mucho mayor de la que es realmente. Y lo que nos viene a decir es que, de verdad, estamos muy preocupados, vamos a hablar de ello, vamos a compartirlo, vamos a estar con el tema encima de la mesa porque hay muchísima gente que está igual. De hecho, de esto hay una movida en matemáticas que se llama el espejismo de la mayoría, que si lo buscas en Google, la divulgadora Clara Grima lo explica súper bien. Y es básicamente esto, ¿no? Que en función de cómo estén ubicadas las personas en la red, con quién hablen, de cuánto hablen, podemos pensar que una opinión es minoritaria y realmente es mayoritaria o al revés, ¿no? Y también, bueno, pues habla también del papel que pueden jugar los influencers o del que podemos jugar nosotros en nuestro entorno. Yo me quedo con todo lo que dice Irene, que hay muchas formas de influenciar y ser influencer igual no es ser la persona que tiene millones de seguidores en Instagram. Ser influencer también puede ser influenciar a la gente de tu entorno y eso es un poco el papel que dice Irene que ya ha cumplido con su libro Ecoansias, que por cierto, si os gusta Ecoinsomnios os va a gustar Ecoansias porque precisamente trata de cómo sobreponerse a la culpa y a las incongruencias en la vida de uno mismo, pero aún así tirar adelante y tejer estas redes y conseguir cambios sistémicos. Entonces, infórmate, sigue a gente que sea fiable y ponte en tu entorno a contar cosas, porque eso cuenta, tenemos que amplificar las ondas y tú es a 3 personas, pero si esas 3 personas luego son otras 3, exponencialmente vamos a tejer esta red y vamos a conseguir una masa crítica de personas que están convencidas y no solo están convencidas, sino están dispuestas a hacer algo. Eso es. Por cierto, Irene acaba de empezar hace nada, un mes o así, junto con Isabel Moreno, un podcast que se llama Estamos muy verdes, que es genial, en formato muy divulgativo para empezar a introducirse en ciertas cuestiones climáticas. Echadle un vistazo sin ningún tipo de... Vamos, es una orden casi, así que lo tenéis ahí como deberes. Otra persona que estaba pensando ahora que estamos hablando de cuentas que nos gustan, ¿no? que nos animan, es Javier Peña, que tiene esta cuenta que se llama Hope, que hace vídeos cortitos, que a mí me gusta mucho y de verdad que se merece lo que le den. Y en Instagram... hace muy poco conocí a 3 chicas que saben una barbaridad de biología, que aunque no son biólogas divulgan sobre el tema, que se llama 3 Natura, 3 de 3 y Natura. Y las veganas, que digo veganas porque es que suelen ser sobre todo mujeres que decía antes que, bueno, que sigo y hace un montón de recetas de un poco de lo que más os guste por Instagram. También hay muchísimas. Una de ellas, que es de las que más activa están, que además ahora mismo ha tenido una niña, entonces está hablando también de temas de maternidad y demás, y que estuvo con nosotros en el episodio de Comer en caso de emergencia, se llama Tamara Alonso y tiene la cuenta de dónde saco las proteínas. Echadle un ojo si estás por Instagram. Bueno, y hasta aquí, como personas que viven en las redes, nosotros... la verdad que esto nos tiene un poco atrapados día sí día también. Muchísimas gracias a Irene y a Diego. Pondremos sus redes en nuestras redes, Irene Vanos R y Ecodiuku. Seguidles, por favor, son increíbles y son una fuente ahora verificada de información climática, así que podéis confiar en ellos para manteneros actualizados. Y a vosotros y a vosotras, que os queremos muchísimo, como siempre. Muchísimo. Y dadle cariño a la gente que queréis. Eso. En redes, a vuestro entorno, a cualquier nivel, hacedlo más, por si acaso. Seguro que lo hacéis mucho, pero hacedlo más. Un beso a todos. Hasta la próxima. Chao. Chao. Un besote. Adiós.